¿Qué son las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región del cercano oriente conocida como Tierra Santa, es decir, regiones donde vivió Jesucristo, la cual se encontraba en ese momento bajo el dominio del Islam. Se las llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en el pecho. Esto sucedió entre 1095 y 1291. ¿Y qué ofrecía la Iglesia a todo aquel que participara en las cruzadas? Durante las guerras conocidas como las cruzadas, la Iglesia ofrecía a los guerreros santos que luchaban por la conquista de Jerusalén la indulgencia o perdón de los pecados, razón por la que muchos criminales o personajes deseosos de borrar alguna mancha en su historia se embarcaban en semejante odisea. Así comenzó la era de las cruzadas. En 1096 comenzó la llamada Cruzada Popular, que puede considerarse como un completo fiasco. Muchos hombres de origen campesino y sin entrenamiento de combate se reunieron en una procesión de casi 40.000 personas. Entre estas personas había monjes, mujeres y jóvenes que no podían luchar en los campos de batalla. Esto creó un enorme problema para todo el territorio que atravesaban, ya que una multitud tan grande necesitaba mucha comida y provisiones para muchos meses de viaje. La falta de disciplina de este ejército irregular también causó una violencia excesiva, y muchas aldeas fueron saqueadas y destruidas a pesar de que no tenían nada que ver con el propósito original de la campaña militar. Charles Caleb Colton, clérigo inglés del siglo XIX, mencionó: «El hombre discutirá por la religión, escribirá por ella, luchará por ella, morirá por ella, todo menos vivir por ella». Al cristianismo del primer siglo se le bendijo con creyentes que vivían su religión. Creyentes que, como dice la carta a los Efesios capítulo 6 y versículo 17, en defensa de su fe, blandieron con celo la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Pero después, como lo ilustraron los sucesos acaecidos entre el año 1095 y 1453, los que se hacían llamar cristianos, que no vivían el verdadero cristianismo, recurrieron a utilizar otra clase de espada. Hola amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar las cruzadas una vergüenza para la cristiandad. En el siglo VI, el Imperio Romano de Occidente ya había dejado de existir y había sido reemplazado por su gemelo oriental, el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla. Pero a sus respectivas iglesias, cuyas relaciones eran ya sumamente tirantes, pronto las amenazó un enemigo común, el Islam, cuyas fronteras avanzaban con gran rapidez. La Iglesia de Oriente se dio cuenta de esto a más tardar cuando en el siglo VII los musulmanes conquistaron Egipto y otros territorios norteafricanos del Imperio Bizantino. Menos de un siglo después, la Iglesia de Occidente se conmocionó al ver que el Islam avanzaba por España y Francia y llegaba a unos 160 kilómetros de París. Muchos católicos españoles se convirtieron al Islam y otros abrazaron las costumbres y cultura musulmanas. El libro El Islam primitivo dice: amargada por sus pérdidas, la Iglesia trabajó sin cesar entre sus hijos españoles para avivar las llamas de la venganza. Varios siglos más tarde, después de reconquistar la mayor parte de sus tierras, sigue diciendo el mismo libro: los católicos españoles se volvieron contra sus súbditos musulmanes y los persiguieron sin misericordia. Les obligaron a repudiar su fe, los expulsaron del país y tomaron medidas drásticas para desarraigar todo vestigio de la cultura hispano-musulmana. En el año 1095, el Papa Urbano II hizo un llamamiento a los católicos europeos para empuñar la espada literal. Había que expulsar al Islam de los santos lugares, en Oriente Medio, una zona sobre la que la cristiandad afirmaba tener los derechos exclusivos. La idea de una guerra justa no era nueva. Ya se había invocado, por ejemplo, en la lucha librada contra los musulmanes en España y Sicilia. Y según Carlfried Fröhlich, del Seminario Teológico de Princeton, el Papa Gregorio VII había concebido la idea de una militia Christi,
para la lucha contra todos los enemigos de Dios y ya había pensado enviar un ejército a Oriente por lo menos una década antes del llamamiento de Urbano. La acción de Urbano se debió en parte a una petición de ayuda del emperador bizantino Alejo. Además, como parecía que mejoraban las relaciones entre las partes oriental y occidental de la cristiandad, puede que la posibilidad de volver a unir las iglesias hermanas desavenidas también le impulsara a acceder a dar ayuda. Sea como fuere, convocó el concilio de Clermont, donde se declaró que a los que quisieran participar en esta santa empresa se les concedería una indulgencia plenaria, la remisión de todas las penas debidas por los pecados. La respuesta fue inesperadamente positiva. Deus vol, Dios lo quiere, se convirtió en el lema bajo el que se reunieron tropas en Oriente y Occidente. Comenzaron así una serie de expediciones militares que duraron casi 2 siglos. Al principio los musulmanes creyeron que los invasores eran bizantinos, pero al darse cuenta de su verdadero origen, los llamaron francos, el pueblo germánico del que posteriormente Francia derivó su nombre. Para hacer frente a estos bárbaros europeos, entre los musulmanes surgió el concepto de la yihad, guerra santa o lucha santa. El profesor británico Desmond Stewart comenta: por cada erudito o mercader que plantó las semillas de la civilización islámica mediante el precepto y el ejemplo, había un soldado para quien el Islam era un llamamiento a la batalla. Para la segunda mitad del siglo XII, el líder musulmán Nur al-Din había unido a los musulmanes de la parte norte de Siria y la Alta Mesopotamia, y así había creado una eficiente fuerza militar. De modo que, tal como los cristianos de la Edad Media tomaron las armas para propagar la religión de Cristo, los musulmanes tomaron las armas para propagar la religión del profeta. Desde luego, la fuerza impulsora no siempre fue dar adelanto a la causa religiosa. El libro El nacimiento de Europa indica que para la mayoría de los europeos, las cruzadas ofrecieron una irresistible oportunidad de ganar fama, reunir riquezas, adueñarse de nuevos estados, gobernar países enteros o simplemente escapar de la monotonía participando en una gloriosa aventura. Los mercaderes italianos también vieron una oportunidad para establecer puestos comerciales en los países mediterráneos orientales. Pero sin importar cuál fuese el motivo, parece que todos estaban dispuestos a morir por su religión, unos en una guerra justa de la cristiandad y otros en una yihad musulmana. Aunque las cruzadas iban dirigidas directamente contra los musulmanes de Oriente, el libro La Enciclopedia de Religión dice que el celo de los cruzados se enfocó en los judíos de los países de donde se reclutaba a los cruzados, es decir, de Europa. Un fin común de todos los cruzados era vengar la muerte de Jesús, y los judíos se convirtieron en las primeras víctimas. La persecución de los judíos comenzó en Rouen en 1096, seguida rápidamente por masacres en Worms, Maguncia y Colonia. Esto no fue más que un preludio del espíritu antisemítico de los días del Holocausto en la Alemania nazi. Como consecuencia de las cruzadas, también aumentó la tensión Oriente-Occidente, que se había estado acrecentando desde que en el año 1054 el patriarca de la Iglesia de Oriente, Miguel Cerulario, y el cardenal de la Iglesia de Occidental, Humberto, se excomulgaron el uno al otro. Cuando los cruzados reemplazaron a los clérigos griegos con obispos latinos, en las ciudades conquistadas, el cisma Oriente-Occidente empezó a afectar a la gente común. La ruptura de las dos iglesias fue total con motivo de la Cuarta Cruzada, cuando, según Herbert Badams, anterior canónigo anglicano de Canterbury, el Papa Inocencio III hizo un doble juego. Por un lado, expresó su indignación por el saqueo de Constantinopla. Él escribió: ¿cómo puede esperarse que la Iglesia de los griegos vuelva a ser devota a la sede apostólica cuando ha visto a los latinos poner un ejemplo de maldad y de hacer la obra del diablo, de modo que los griegos, y con buena razón, ya los odian más que si fuesen perros? Por otro lado, se aprovechó sin demora la de la situación y fundó allí un reino latino bajo un patriarca occidental. Después de 2 siglos de lucha casi continua, el Imperio bizantino estaba tan debilitado que no fue capaz de resistir los ataques de los turcos otomanos, quienes finalmente conquistaron Constantinopla el 29 de mayo de 1453.
no había sido solo la espada islámica la que había acabado con el imperio, sino también la que blandía la otra iglesia hermana del imperio, la de Roma. La división de la cristiandad había dado al Islam una buena base para introducirse en Europa. Aunque la excusa de las cruzadas era arrebatar a los musulmanes Jerusalén y su santo sepulcro, existían razones más profundas. En Oriente Medio, la coexistencia entre la cristiandad y el Islam había sido, salvo casos aislados, bastante pacífica. Un factor que determinó las cruzadas fue la agitación política, económica y religiosa que reinaba en Europa. En el siglo XI se cultivaban nuevos terrenos a fin de aumentar las cosechas. Las ciudades, así como la población, se hallaban en auge. Ahora bien, cuando los labradores, empobrecidos por las hambrunas, acudían en tropel a las ciudades, les esperaba el desempleo y la miseria, lo que a menudo suscitaba protestas. Ocupaba la cúspide de la jerarquía social una multitud de señores feudales, guerreros de oficio, ansiosos de conquistar nuevas haciendas, valiéndose del vacío de poder que había dejado la disolución del Imperio Carolingio. La Iglesia de Roma también atravesaba una época de convulsiones. En 1054 había perdido el control de la Iglesia oriental. Además, se acusaba a buena parte del clero de ser inmoral e inmiscuirse en la política. En este ambiente decretó la primera cruzada el Papa Urbano II. A su entender, la reconquista de Jerusalén y Palestina lograría varios objetivos. Consolidaría la unidad de la cristiandad en Occidente y reafirmaría la primacía de la Iglesia de Roma. Brindaría asimismo una válvula de escape para las continuas disputas entre las clases altas que, a cambio de beneficios religiosos y sobre todo económicos, dedicarían sus artes bélicas a una noble causa y se convertirían en el brazo armado de la Iglesia. El pontífice realizó su convocatoria el 27 de noviembre de 1095, en el concilio celebrado en la ciudad francesa de Clermont. Con negras tintas, la Iglesia pintó al enemigo como acreedor de la retribución divina. Fulquerio de Chartres, sacerdote que participó en la primera cruzada, dijo que era preciso combatir para defender del Islam a la cristiandad de Oriente. Se prometió la remisión inmediata de los pecados a quien muriera en el viaje o en la batalla. Así, los señores feudales dejaron las luchas fratricidas por la guerra santa contra los infieles. En el concilio resonó el grito que se adoptó como lema de la primera cruzada: Dios lo quiere. La voz cruzada proviene de cruz, del latín crux, emblema que cosían en sus vestiduras los miembros de todas estas expediciones. El Papa, una vez fijada la partida para el 15 de agosto de 1096, se aseguró el respaldo de señores seculares, en quienes recayeron las operaciones militares. La Iglesia les garantizó la protección de sus haciendas durante toda la empresa. A los menos pudientes se les exhortó a sufragar la misión con limosnas. No obstante, antes de la fecha designada partió una turba, sin adiestramiento ni disciplina, que incluía a mujeres y niños. Se llamaban Pauperes de Christi, los pobres de Cristo, y se dirigían a Jerusalén. Sus cabecillas eran demagogos, empleo de halagos, falsas promesas, que son populares pero difíciles de cumplir, cuyo exponente más notorio tal vez sea Pedro el Ermitaño, monje que había emprendido la predicación entre el pueblo a finales del año 1095. Según el cronista medieval Alberto de Aquisgrán, Pedro el Ermitaño había viajado antes a Jerusalén. Cuentan que una noche tuvo una visión en la que Cristo le exhortaba a ir ante el patriarca de aquella ciudad, quien le daría una carta de presentación para llevarla consigo a Occidente. El cronista refiere que el sueño se hizo realidad y que el religioso obtuvo la carta y fue a Roma, donde se reunió con el Papa. Aunque el relato de Alberto de Aquisgrán mezcla la realidad y la fantasía, los presuntos sueños y cartas eran instrumentos eficaces para manipular a las masas. El bando formado en torno a Pedro el Ermitaño salió de Colonia el 20 de abril de 1096. Desprovistos de medios para la travesía, los pauperes afrontaban a pie en carretas viejas el largo camino a Tierra Santa. Al quedarse enseguida sin víveres ni armas, se lanzaron durante el trayecto al saqueo de poblaciones a las que tomaba por sorpresa la llegada de la chusma de soldados de Cristo. Como ya hemos comentado, los primeros conflictos fueron con los judíos de Europa, acusados de prestar dinero a obispos corruptos.
Los seguidores de Pedro el Ermitaño cometieron la atrocidad contra los judíos en ciudades como Rouen y Colonia, el punto de partida. Alberto de Aquisgrán dice que los judíos de Maguncia, viendo que los cristianos no perdonaban ni a los pequeñuelos, ni se apiadaban de nadie, se lanzaron ellos mismos contra sus hermanos, mujeres, madres y hermanas, y se mataron entre sí. Lo más espantoso fue que a los lactantes los degollaban o traspasaban sus propias madres, pues preferían que murieran por sus manos que por las armas de los incircuncisos. Estas escenas se sucedieron durante el viaje a los Balcanes, rumbo a Asia Menor. Al llegar a Constantinopla, la turba de pauperes, el emperador Alejo I, decidió a que no repitieran los desmanes, les dejó pasar a la costa asiática, donde cayó ante los musulmanes una multitud de mujeres, niños, enfermos y ancianos. Pocos sobrevivientes lograron volver a Constantinopla. Entretanto, en el verano de 1096, partieron los ejércitos profesionales, capitaneados por famosos caudillos de la época. Inquieto por la marcha precipitada y caótica de los pauperes, Urbano II adoptó disposiciones sobre la marcha a Oriente. Cada expedicionario debía probar que poseía medios de sostén adecuados. El objetivo era limitar la participación de mujeres, niños, ancianos y pobres. Las tropas, los señores feudales y los pauperes que quedaban se reunieron en Constantinopla y se dirigieron a su objetivo. Nuevamente perpetraron atropellos en nombre de Dios. El cronista Pedro Tudeborde relata que durante el sitio de Antioquía los cruzados masacraron a sus enemigos y arrojaron todos los cadáveres a una fosa común y se llevaron consigo las cabezas a su campamento para calcular con exactitud el número, exceptuadas las cabezas que se enviaron a la costa en 4 caballos para los embajadores del emir de Babilonia. El 15 de julio de 1099, Jerusalén sucumbió a los cruzados. Raimundo de Agiles narra la escena. Se veían cosas horribles. Algunos enemigos, los más afortunados, habían sido decapitados, otros caían de las murallas aseteados, y muchísimos más se abrasaban en las llamas. Por las calles y plazas de la ciudad se veían montones de cabezas, manos y pies cortados. Pero una vez más, los cruzados justificaron su violencia con la fe. El triunfo trajo consigo el nacimiento del reino latino de Jerusalén. Esta monarquía tuvo una existencia bastante precaria a causa de la rivalidad que pronto surgió entre los señores feudales establecidos en Oriente. Entretanto, los musulmanes reorganizaron sus ejércitos, pues no tenían ninguna intención de dar por perdidos los territorios palestinos. Con el tiempo se organizaron más cruzadas. La última, la del año 1270. No obstante, las derrotas llevaron a muchos a cuestionar la legitimidad de tales expediciones en nombre de la fe. De haber aprobado Dios aquellas guerras santas, habría asistido a quienes decían gozar de su beneplácito. Pese a todo, desde el siglo XIII, los juristas eclesiásticos han procurado justificar estas guerras de religión y la intervención del clero en ellas. El fervor de los primeros cruzados se disipó. Sobre todo, la continuación de las guerras hubiera sido en último término nociva para la economía occidental. Así pues, los ejércitos se centraron en los enemigos internos de la cristiandad europea, los árabes de España, los herejes y los pueblos paganos del norte. En el año 1291 cayó ante los musulmanes la última fortaleza cruzada, la ciudad de Acre. Jerusalén y su Santo Sepulcro quedaron en manos del Islam. Durante 2 siglos de luchas, los intereses económicos y políticos prevalecieron sobre los aspectos religiosos. Franco Cardini, historiador italiano, comenta: las cruzadas se fueron transformando en una enrevesada operación política y económica, en un complejo juego de poder que interesaba a los obispos, los abades, los reyes, los recaudadores de limosnas y los banqueros. En tal juego, el propio sepulcro de Jesús ya no tenía ninguna importancia. Cardini también dice: la historia de las cruzadas es la historia del error más grande, del embrollo más complicado y de la ilusión más trágica, y en varios sentidos, ridícula, de la cristiandad. Las cruzadas y su fracaso encerraban una moraleja. La avaricia y el afán de prominencia política pueden llevar al fanatismo y al salvajismo. Pero no se aprende la lección, como lo prueban la multitud de conflictos
que aún ensangrientan muchas regiones del globo, a menudo con la religión como pantalla de justificación.